Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan. Vamos a dar inicio a la quinto día de nuestra semana de la formación en su mesa final, una mesa en la cual se van a presentar algunos hallazgos de una muy reciente investigación sobre un tema tan importante como el de la salud mental de los estudiantes. Mm, Como parte del programa de la presente semana hemos visto mesas que han desarrollado el tema del bienestar, concepto más amplio de salud y el tema de salud mental, valioso por sí mismo, es también, demanda una atención muy particular por efectos, impactos que ha tenido la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Por lo tanto, pues siendo importante siempre, es además coyunturalmente urgente advertirlo, conocerlo, verlo y tener iniciativas de actuación sobre el tema. Si bien, como en todos nuestros temas, hay mucha bibliografía, análisis, estudios locales o foráneos, también es muy importante no solo conocer pues en estos trabajos, sino crear conocimiento y para eso pues el levantamiento de información, el diseño de encuestas, el trabajo colaborativo y la dimensión nacional que tiene la investigación que luego nos va a presentar la doctora Casareto, pues hace muy conveniente su atención. Valoración que nos ha llevado a nosotros, pues, ubicarla justamente, así como hemos iniciado la semana con inteligencia artificial, tema que también nos despierta atención, inquietud. Hemos querido cerrar la semana, dándole entonces este espacio también muy visible al tema de la salud mental. Así que esperamos que nos acompañen como lo han hecho durante toda la semana en esta sesión de cierre de nuestra programación. Paso a presentar a la doctora Mónica Casareto Bardales, quien hará la presentación del tema. La doctora Casareto es doctora en psicología, profesora principal del Departamento Académico de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una amplia experiencia docente y como investigadora en el ámbito de la psicología de la salud. Es investigadora reconocida por el CONCITEC en esa condición y además tiene práctica profesional propia como psicoterapeuta. Así que su experiencia pues en este campo es muy, muy amplia, desde la docencia, la investigación, el ejercicio profesional. La doctora Casareto ha liderado hace poco tiempo una investigación en el ámbito del consorcio de universidades, en 4 universidades limeñas privadas, y ahora lidera, y nos contará entonces a continuación, una investigación en el que han participado 8 universidades de la red peruana de universidades, ubicadas en distintas regiones. Entonces, de una primera investigación de tipo metropolitano, digamos, centrada en Lima, en universidades privadas. Ahora tenemos nuevos datos, hallazgos, reflexiones a nivel nacional, con una diversidad regional y teniendo como público las universidades públicas, los estudiantes de las universidades públicas. No, no anticipo más, eso le toca hacer a la doctora Casareto. Luego tenemos un panel y la posibilidad también de algunas preguntas a través del chat para tener una reflexión pues, participativa y de provecho para todos. Adelante, Mónica, por favor, muy buenas tardes, bienvenida y te agradecemos mucho tu tiempo y lo que vas a compartir a continuación con todos. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todo el equipo de la RPU por la invitación que me han dado. Tengo una relación un poquito larga con la RPU porque empezamos a investigar en el año 2017-2018 y
creo que es un espacio fantástico como para poder articular esfuerzos de docencia, de investigación y de intervención desde las universidades, ¿no? Y contribuir al desarrollo del país. Primero que nada, darle las bienvenidas a todos los asistentes y comentarles que lo que yo voy a presentar por un lado es que se sabe a nivel mundial de manera muy resumida sobre la situación de salud mental en los universitarios, qué es lo que yo he encontrado en los resultados del estudio que he llevado a cabo y algunas reflexiones finales sobre qué cosa podemos hacer en la universidad para promover y cuidar la salud mental de nuestros estudiantes, ¿no? Si bien esta es una semana de la formación, la idea es que haya una articulación entre formación, docencia, investigación y que se retroalimente todo lo que se trabaja en los diferentes ámbitos de la universidad. El interés creo que de todos, a colación de la pandemia, ha sido qué ocurre con nuestro bienestar. La pandemia nos puso en jaque nuestra situación de salud y es particularmente retador cuando pensamos qué ocurre con nuestros universitarios, ¿no? En el Perú uno puede ingresar a la universidad ni bien concluye los estudios, y eso ocurre por lo menos a los 16, 17 años, y quizás no tomamos conciencia de que nuestra población universitaria es bastante joven. De hecho, es algo que sorprende cuando viajo al extranjero y comento que puedo tener estudiantes 16, 17 o incluso 18 años, cuando el ingreso en otros lados son de 18 años. La sorpresa tiene que ver con que es una población que está entre la adolescencia y la adultez, y algunos dirían que está más tirando a la adolescencia tardía. Como parte de esta etapa, nuestros universitarios están enfrentando tareas propias del desarrollo de la adolescencia, teniendo que definir su identidad, teniendo que definir cuáles son sus grupos de pares, cuáles son sus intereses vocacionales, cómo diferenciarse de los padres. Y en nuestro contexto, desgraciadamente, puede haber una presión por una rápida decisión vocacional, y en este proceso en cual el estudiante ingresa a la universidad, se enfrenta además a un contexto que está cambiando en los últimos años, con los procesos de acreditaciones, de licenciamiento. Las exigencias académicas han vuelto al contexto universitario como un contexto altamente demandante, y la investigación indica que es un contexto altamente estresante. Y en ese contexto aparece el COVID. Generalmente las personas piensan que los universitarios son una población joven, saludable, llena de energía, llena de recursos, que les da su juventud. Sin embargo, desde antes de la prepandemia ya se encuentra evidencia sólida que nos dicen que un grupo importante de universitarios se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues ya viene presentando situaciones que muestran cierta afectación en su salud física y su salud mental. Los problemas que presentan ciertamente no son problemas mortales, graves, pero son situaciones que suelen cronificarse y que a largo plazo pueden contribuir al desarrollo de condiciones como enfermedades crónicas. Y en ese sentido, la literatura previa a la pandemia ya nos indicaba que había un porcentaje importante de estudiantes que presentaban ansiedad, depresión, estrés, problemas de dolor, problemas de quejas somáticas, entre otros. Pero, ¿qué ocurre ahora que ha llegado la pandemia? La pandemia ha significado una situación que nos afectó a todos, incluyendo no solo estudiantes, profesores, administrativos y en general. En el mundo, todos nos hemos visto afectados por la pandemia. Y para los universitarios también, definitivamente. Primero, por lo que nosotros ya sabemos que el COVID ha venido de manera repentina y ha generado una serie de preocupaciones respecto a la letalidad de la enfermedad, si existían o no vacunas, si iba a vacunarnos o no, si iba a haber ciertas mutaciones, cuán letales eran las mutaciones. Además, vino acompañado de aislamiento social, al principio total y después progresivo, y en población joven como la nuestra, que necesita interacción social, el impacto de la pandemia ha afectado un área importante de desarrollo. Además, la pandemia, desgraciadamente, en nuestro país, si no me equivoco, es el sexto país a nivel mundial con porcentaje de pérdida.
de seres queridos en población tan joven que no está tan preparada para lidiar con la muerte, enfrentarse a muerte de personas cercanas y muertes múltiples, por ejemplo, puede ser una experiencia particularmente debilitante, ¿no? A todo ello se les suma otras pérdidas como son las económicas, las de trabajo, el de tener metas temporal o parcialmente, y por supuesto han habido varias ponencias previas que han hablado de lo complejo que ha sido la incorporación a la educación a distancia y cómo ha sido un reto para muchas casas universitarias implementarlo, pero además que esta implementación no venga acompañada de un desgaste en profesores y en estudiantes, ¿no? A nivel mundial, lo que ocurre aquí y lo que ocurre en el mundo es lo mismo. Existen diferentes estudios, y cito dos que están en las referencias, estudios metaanalíticos, revisiones sistemáticas, que nos indica que la población universitaria es una población particularmente afectada en su salud mental debido a las condiciones del contexto del COVID. Existe una alta prevalencia de problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, de trastornos de estrés postraumático, entre otras condiciones que podrían estar afectando la salud mental de los universitarios. En el Perú se han hecho varias investigaciones en población general y en población universitaria, pero rescato el trabajo que venimos realizando con el Consorcio de Universidades, en el cual se trabajó con una muestra bastante importante de 7.712 estudiantes provenientes de la Universidad Católica, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. En esta investigación se evaluó la prevalencia de síntomas de ansiedad, de depresión y de estrés, y queríamos establecer, si bien el estudio no fue probabilístico, en realidad era muy difícil implementar un estudio probabilístico en medio de pandemia, en realidad ha sido una data muy importante para la implementación de políticas de bienestar en sus respectivas casas de estudio. Una cosa importante que encontramos en esta investigación es que los niveles de sintomatología severo y extremadamente severos son bastante más altos de los que hubiéramos esperado. Ninguna prueba psicológica puede permitir hacer un diagnóstico. Se necesita siempre un cotejo de parte de un clínico que pueda en sus entrevistas confirmar la existencia de este diagnóstico. Sin embargo, cuando encontramos que hay sujetos que califican con sintomatología severa o extremadamente severa, estos son sujetos de riesgo. Entonces, lo que nos muestra el estudio de consorcio es que cerca del 40% de los evaluados presentan riesgo para presentar desórdenes asociados a la ansiedad, a la depresión o al estrés, ¿no? Es indicadores altos que no se alejan tampoco de lo que se encuentra en investigación a nivel internacional. En el estudio de consorcio también se evaluó ideación suicida, que sabemos que se evalúa en una gradiente de preguntas. Se espera que las primeras preguntas, como ¿ha deseado morir?, no es una pregunta de mucho riesgo, pero a medida que vamos avanzando con las preguntas, el riesgo incrementa, ¿no? Particularmente preocupante es las dos últimas preguntas, la planeación y el intento de suicidio per se. Pues, si bien pareciera que 6 y 8% no es una estadística muy alta, en realidad duplica lo que las estadísticas nacionales pre-pandemia. Entonces, con esto podemos inferir que ha habido un incremento en la ideación suicida en población universitaria, cosa que coincide con investigaciones previas, ¿no? Y además, un tema importante es que encontramos que si bien muchos de estos estudiantes han tenido algún tipo de acompañamiento en algún momento, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, neurológico, todavía hay un porcentaje de estos que no tenían este tipo de acompañamiento, lo cual incrementa el riesgo de salud mental. Tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta de que ya había el antecedente internacional, el antecedente en consorcio, nos preguntamos qué puede estar ocurriendo dentro del país. Y en ese sentido, junto con un equipo de colegas, decidimos desarrollar una propuesta de investigación que fue avalada por la Universidad Católica y presentada posteriormente a la Secretaría de la RPU. Nuestro objetivo es empezar a recopilar información sobre lo que pasa en otras zonas del país. Y en ese sentido, a partir de esta información,
proveer algunos indicadores que ayuden a las instituciones a desarrollar las políticas de bienestar que se ajusten a las necesidades particulares de su contexto, ¿no? De esta manera, lo que nosotros queremos es promover que el trabajo de investigación e intervención esté plenamente articulado y que además el trabajo que ocurre dentro del país pueda ser también mejor articulado, ¿no? Nuestro interés es priorizar y dar mayor importancia a lo que es el bienestar socioemocional, lo llaman muchos, o el bienestar en general, y la salud mental en nuestros estudiantes. El proyecto que hemos venido desarrollando con la doctora Lenia Matos y la magíster Patti Vilela, que son parte del equipo de investigación de este proyecto, tenemos un objetivo bastante general, que es tratar de ver la relación entre características personales de los estudiantes, variables académicas, variables motivacionales desde la teoría de la autodeterminación y variables asociadas al estilo de vida, ver cómo estas variables impactan en la salud mental en un grupo de estudiantes de la RPU. Este gran proyecto tiene 3 objetivos específicos y yo les voy a presentar solamente el primer objetivo, que es describir los indicadores de salud mental en estudiantes universitarios de la RPU, ¿no? Mi objetivo es hacer una breve descripción de lo que ocurre en nuestro contexto, tal como en el estudio de consorcio, de tal manera que podamos hacer algunas reflexiones de qué podemos hacer para cuidar la salud mental dentro de nuestras universidades. Esperamos que esta información descriptiva poder plasmarla en un documento técnico que va a ser provisto desde la RPU posteriormente en los meses de septiembre, octubre probablemente, y que, bueno, sea de utilidad para ustedes. Este proyecto fue presentado al la oficina técnica de la Universidad Católica que dicta para que pueda ser revisado por el Comité de Ética, consta del dictamen del Comité de Ética de la Universidad. A partir de este proyecto, nosotros hemos establecido contacto con algunas universidades de la RPU, aquellas, haciendo mayor énfasis con aquellas universidades con las que teníamos alianza previamente en proyectos de investigación anterior. Soltamos una invitación para participar dentro de esta investigación y 8 universidades mostraron interés en colaborar en la investigación. Las autoridades, los rectores asignaron a un representante para hacer las coordinaciones y trabajo de campo y hemos venido haciendo el levantamiento de datos a fines del año pasado, 2022, hasta febrero de 2023, teniendo mucho cuidado respecto a las temporadas, que no cruce pues con periodos políticos complejos, especialmente en ciertas zonas del país, pero logramos al final levantar un número interesante de encuestas respondidas por estudiantes, ¿no? Este estudio se realizó, como les comentaba, con la colaboración, la participación, siempre mano a mano con equipos de profesionales de 8 universidades del Perú, entre las que se encuentran la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad de San Antonio de Abad de Cusco y la Universidad Nacional del Altiplano. Con estas universidades establecemos los contactos, pudimos compartir nuestra respuesta vía los correos institucionales de los estudiantes y 3.069 estudiantes llegaron a contestar esta encuesta. Como podemos ver, hay una distribución similar de acuerdo a género. Los estudiantes son principalmente jóvenes, entre los 18 y 30, pero el promedio alrededor de los 21 años. La mayoría se encuentra en los primeros ciclos y 25% están en los ciclos intermedios y el otro porcentaje en los ciclos finales. Similar a periodos prepandemia, alrededor del 28% de los estudiantes trabajan y estudian, que es una condición importante a tomar en cuenta. Y de manera similar a estudios previos, hemos encontrado que el 37% de los participantes se habían movilizado de su ciudad de origen hacia la ciudad donde se encontraba el campus con el fin de realizar sus estudios. Algunos de ellos tienen una separación total de la familia, otros son separaciones cortas, temporales, de pocos días o pocas semanas de sus familiares, ¿no?
A todos estos estudiantes, además de tener los cuidados éticos respectivos, le hemos aplicado varios instrumentos, entre los que resaltan la ficha de datos, donde se han rescatado algunos datos académicos, personales y de salud, datos sobre salud mental y algunos datos sobre estilos de vida de los universitarios, algunas conductas de salud como las que están mencionadas ahí. Los resultados fueron los siguientes. Para nosotros era muy importante no solamente evaluar cómo son la prevalencia de ansiedad, estrés y depresión, sino poner un contexto macro a estos resultados, ¿no? Entonces, primero indagamos algunas preguntas relacionadas a la pandemia, y como podemos observar en ese gráfico, encontramos que el COVID ha afectado a todos, en mayor o en menor medida, ¿no? Hay un alto caso de estudiantes que han sido diagnosticados con COVID, más del 50%, como podemos esperar, y probablemente si levantáramos ahora, la estadística hubiera aumentado. Lo mismo respecto a tener familiares que hayan tenido COVID. Y acá vienen otras preguntas que son importantes para nosotros, que los llamamos preguntas, pérdidas asociadas al contexto de pandemia, no necesariamente al COVID per se, sino al todo el contexto de la pandemia. Entonces podemos ver que un número importante de estudiantes ha tenido en algún momento que abandonar proyectos personales y académicos, que han tenido familiares que han tenido que perder temporal o permanentemente ingresos o trabajo, que han tenido varios de ellos seres queridos que han fallecido, y más de uno que han tenido pérdidas múltiples. Entonces tenemos estudiantes que han enfrentado debido a la pandemia varias situaciones complejas y de pérdida. Y recién ahora estamos evaluando los datos de pérdida en sí, pero todavía no sabemos el impacto psicológico que este puede tener. Estos resultados son muy similares a los estudios publicados por Pulso el año pasado sobre temas de pérdida y muerte. Y una de las mayores preocupaciones que tiene que ver con este tema es que las pérdidas múltiples, que no son solo físicas, sino también materiales, también son simbólicas, tienen un efecto potencialmente negativo sobre la salud mental. Hay gran preocupación de que pasado la situación de emergencia sanitaria, ya no hay pandemia, recién acá van a empezar a emerger las problemáticas que se han visto detenidas temporalmente por la pandemia. Entonces van a empezar a aparecer los procesos de duelos complicados, van a aparecer quizás algunos casos de estrés postraumático por las condiciones en que se ha vivido la pandemia, e incluso otras afectaciones en la salud a largo plazo. También hemos evaluado algunos aspectos relacionados a la condición física. Por ejemplo, preguntamos cosas relacionadas al peso, a la talla. Estos indicadores que son reportados por el propio estudio nos permiten crear un índice de masa corporal reportado, no real ciertamente, pero la literatura científica indica que es un indicador sólido, aunque sea reportado, y es un indicador que está fuertemente vinculado con bienestar y con salud, evidentemente. Y encontramos que un número importante de estudiantes mantiene un peso elevado, lo cual es ciertamente de preocupación, porque se esperaba que las problemáticas del sobrepeso y obesidad, que son tan propias de las grandes ciudades, ya estén invadiendo a nivel de todo el país, y es un tema globalizado, ¿no? También preguntamos por la prevalencia de quejas de salud, ciertas condiciones de salud física y mental que no son deteriorantes, que no son invalidantes, pero que los estudiantes podrían estar experimentando. Y encontramos que más del 47% de los estudiantes refieren haber tenido por lo menos alguna condición de salud que ha afectado su funcionamiento. Eso es preocupante, porque un estudiante que se siente cansado, con dolor, con dificultades de concentración, con ansiedad, es un estudiante que puede tener dificultades en su proceso de adaptación a la vida universitaria, y podría quizás estar reflejando problemáticas asociadas a la salud que se encuentran detrás. También preguntamos algunas cosas vinculadas al estilo de vida, como puede ser la práctica de ejercicio físico, ¿no? Y algo que observamos es que una población muy pequeña son los que practican
de manera organizada y regular y frecuente el ejercicio físico que es tan bueno para nuestra salud. Y generalmente preguntamos cuántos hacen algún ejercicio, hace algún deporte, hace alguna actividad aeróbica, alguna actividad con un instructor supervisado, prácticas relajantes como el tai chi, el yoga, la meditación, y vemos que el porcentaje que lo practica de esta manera no es muy elevado, y muchos de ellos son los mismos que practican diferentes tipos de ejercicio. Entonces nos preguntamos si esto quizás está relacionado con las altas tasas de sobrepeso. Y recordemos que el ejercicio físico brinda energía, regula la alimentación, está vinculado fuertemente con el estado del ánimo. Entonces, por muchos motivos, creo que ese es uno de los puntos que podemos reforzar desde las universidades para promover el cuidado de la salud mental, ¿no? También indagamos algunas prácticas ligadas al manejo del tiempo libre y podemos observar de que, si bien son estudiantes jóvenes, en teoría deberían tener mucho tiempo para hacer otras cosas además de estudiar, vemos que no es tan frecuente el manejo adecuado del tiempo libre. Entonces, el momento de descanso, el momento de socialización con la familia, con amigos, el momento de descansar y disfrutar, que son tan importantes para la recuperación, pero también para procesar las experiencias duras que tenemos, es un tiempo que no está siendo necesariamente utilizado de buena manera, y en ese sentido creo que es algo importante que hay que reforzar. Estas prácticas pues promueven el descanso, la recuperación, la integración social y finalmente el bienestar. Un estudiante descansado, que se siente satisfecho en otras áreas que no son los estudios, paradójicamente va a concentrarse y comprometerse más con los estudios. Es decir, esto de tener estudiantes que piensan solo en la universidad tampoco es saludable, sino un estudiante que puede equilibrar, balancear su vida, es lo que necesitamos proveer, favorecer. También hemos indagado, y esta información se las paso rápidamente, aspectos ligados a la alimentación, al cuidado de la salud y al autocuidado. Algunas preguntas es si van al odontólogo, van al médico, evalúan su presión, sus triglicéridos. La población joven no ve la enfermedad tan cercana como personas de más edad. Y creo que eso es importante ir cambiándolo, porque en realidad el cuidado de la salud tiene que ser desde temprano. Pareciera que un porcentaje importante de estudiantes, al ser jóvenes, son menos conscientes de la importancia de estas prácticas y de el impacto que pueden tener a largo plazo, ¿no? Y también nos preocupa el tema ligado a las prácticas alimentarias, cómo vienen siendo cambiadas, producto de la globalización, del mundo estresante en el que vivimos. Ya los estudiantes no necesariamente llevan su comida a la universidad, comen en casa, sino que comen comidas rápidas, que son más baratas, más rápidas, menos tiempo, ¿no? Otra área que nos preocupa mucho siempre ha sido el sueño, porque investigaciones previas nos indican que esta área está fuertemente relacionada con la salud mental en particular, y vemos que paradójicamente encontramos que esta población joven duerme poco. Pareciera que duerme mucho, pero duerme muy poco. Un porcentaje pequeño de estudiantes duerme mínimo 7 horas. En términos muy generales, la OMS dice, más o menos por la edad, se recomienda entre 7 a 9 horas como saludables horas de sueño para población joven. Y encontramos que muchos de ellos duermen 5 o 6 horas, y quizás esto está vinculado con los bajos índices de calidad del sueño que se muestran en otras investigaciones. Todos estos elementos que he mostrado anteriormente están vinculados a la salud mental. Así que vamos a ver qué hemos encontrado en términos de salud mental. Hemos encontrado que, a diferencia de lo que podríamos haber hipotetizado con mis colegas, no ha habido una disminución en los indicadores de salud mental si los comparamos con lo que hemos encontrado en el estudio del consorcio. Es decir, hemos encontrado similares niveles de sintomatología severa y extremadamente severa a nivel de ansiedad, depresión y estrés. Es más, a diferencia de estudios a nivel internacional, hemos encontrado que la sintomatología ansiosa es más alta en este estudio que lo que hemos encontrado en consorcio y en estudios a nivel internacional.
donde se está indicando que la ansiedad está bajando. En nuestro caso, encontramos una prevalencia bastante alta de problemas de ansiedad. Y además encontramos niveles similares de riesgo para sintomatología de estrés y depresión. Aspectos que nos preocupa porque esta es población que está afectada, que está en riesgo y que requeriría algún tipo de acompañamiento y de derivación. También hemos encontrado mayor sintomatología en población mujeres que en hombres, cosa que ocurre también en otros estudios. Esto coincide con lo que dice la OMS. En su reporte del año pasado indicaba cómo había evolucionado los problemas de salud mental en población en general y mencionaban que había una disminución en la sintomatología con el paso de la pospandemia. Sin embargo, alertaba que los grupos de riesgo que siguen generando mayores preocupaciones con los indicadores de salud mental son el grupo que tiene enfermedades preexistentes, o sea, problemas de salud mental previos, las mujeres y la población joven, en los cuales se encuentran insertos probablemente los grupos universitarios. Eso nos hace pensar que hay que fortalecer, robustecer los trabajos de salud dentro de la universidad. Para concluir, algunas ideas. La universidad es un campo importante para el cuidado y la promoción de la salud. Es un espacio de formación, es un espacio que acoge al joven y lo prepara no solamente para una carrera, lo prepara para asumir un rol frente a su sociedad. Y desde ahí es donde va a aprender también o fortalecer o debilitar también sus prácticas de autocuidado. Algunas cosas que podríamos pensar para incorporar en nuestras universidades, les pongo algunas ideas. La primera es promover los espacios de socialización entre pares, especialmente en los jóvenes universitarios que recién ingresan a la universidad y que acabaron cuarto y quinto de secundaria, o tercero, cuarto, quinto de secundaria en educación a distancia, y que probablemente en un periodo tan sensible donde las relaciones sociales se fortalecen, deberían ser fortalecidas, se vieron debilitadas por la pandemia. Hay que fomentar el cuidado de los hábitos de salud, porque directa o indirectamente tienen que ver con nuestra salud mental, nos dan recursos que nos protegen frente a las crisis. Si bien la universidad no es el espacio donde el estudiante duerme, por ejemplo, es el espacio donde se transmiten creencias y actitudes hacia esos hábitos. Si tenemos profesores o docentes que promueven malos hábitos, estos malos hábitos van a ser incorporados por los estudiantes. Si tenemos docentes que le dan valor al bienestar, al manejo del tiempo, al manejo del sueño, son actitudes y costumbres que se van a transmitir en nuestros estudiantes. Entonces hay toda una serie de espacios, de políticas que se pueden hacer al interior de la universidad. Estoy segura que la doctora Neves va a conversar sobre los espacios de trabajo que han hecho en el UNCE, que he tenido el gusto en algún momento de visitar y disfrutar las políticas que tienen las universidades para promover que el campus sea un espacio que promueve la salud. Con el cuidado de la alimentación, teniendo políticas, por ejemplo, cero tolerancia al tabaco, cero tolerancia a los plásticos, comidas rápidas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema es que va a haber una gran demanda de atención de problemáticas de salud mental y las universidades tienen que sincerar lo que pueden otorgar. Muchas universidades no tienen los recursos para implementar programas de atención en psicoterapia para estos estudiantes. Y en ese sentido es importante saber que no necesariamente la universidad es el espacio para la psicoterapia, pero sí es el espacio para la recepción, para el diagnóstico y para la correcta derivación a instancias muchas veces que están fuera de la universidad, y en ese sentido hay que fortalecer las alianzas, por ejemplo, con los centros de salud mental comunitaria de nuestras regiones, ¿no? La salud mental se trabaja no solo en el aula, también se trabaja fuera del aula, y creo que los docentes son cruciales, son agentes claves para el cuidado de la salud, y también hay que cuidar su propia salud, por supuesto, ¿no? Hay que fortalecer programas de tutoría, y finalmente, y creo que esto es una advertencia importante, hay que preparar protocolos de contingencia cuando ocurren crisis de salud mental. Ya la casuística nos está diciendo de alertas por las altas prevalencias de crisis, por ejemplo, por ideación suicida.
Y en ese aspecto es importante empezar a generar protocolos de contención. Un solo caso de un estudiante que cometiera suicidio es yo siempre digo, es un efecto nuclear. Basta un caso para que una promoción se quede afectada. Entonces, estos casos tienen que ser prevenidos y en caso que ocurrieran, deben ser asumidos en intervención con la generación de compañeros y docentes que acompañaron a estos estudiantes. Así que para resumir los resultados de este estudio y concluir mi ponencia, señalarles, bueno, como sabemos, el COVID ha impactado en las universidades generando un gran número de afectaciones debido a las pérdidas con las que viene asociadas. Las relaciones interpersonales tienen una afectación y son una de las áreas que requieren mayor cuidado. Tercero, la pandemia ha generado indicadores preocupantes de sintomatología, de ansiedad, depresión, estrés, hay reportes de violencia, ideación, y en esta tendencia, si bien ha habido una pequeña mejora en algunos indicadores, continúa en general. Y en ese sentido, hay áreas que requieren mayor apoyo por las condiciones que tuvieron los estudios a distancia y hay que tomar en cuenta justamente el control de los factores de riesgo, suicida, por ejemplo, y la exposición de violencia y acoso. Agradezco finalmente la invitación de la RPU y estoy abierta a todas las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias a la doctora Casareto por su interesante presentación. Ya hay algunas preguntas, comentarios en el chat. Invitamos a quienes nos acompañan, poco más de 200 personas concurren esta tarde a la presentación. Está previsto un panel de comentarios de personas versadas con responsabilidades funcionales en estos temas. Nos acompaña la doctora Mercedes Neves Murillo. Ella es la jefa de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social en la UNCE, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. eh, Doctora en medicina, experta en temas de salud mental, profesora principal en salud, perdón, en salud pública de la Facultad de Medicina de la UNSA y también con ejercicio profesional en el Ministerio de Salud en la región Arequipa. Así que la doctora Neves nos hará también sus aportes, sus aproximaciones, los comentarios que estime pertinentes. Iremos entonces enriqueciendo la perspectiva y no solo comentando datos, sino como también se ha planteado en las conclusiones o sugerencias, identificando oportunidades de actuación, ¿no? El diagnóstico es valioso, pero será funcional en la medida que genere respuestas institucionales proporcionales seguramente a muchos factores, pero acciones para evitar las situaciones más críticas que la doctora Casareto ha identificado. Así que invitamos a la doctora Neves que desde Arequipa nos comparta sus reflexiones y comentarios. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que nos ofrece los investigadores, las investigadoras, de poder hacer algunos comentarios, puesto que nosotros hemos participado en esta investigación y poder también plantear algo muy importante que nosotros consideramos, ¿no? El de investigación que nos lleve a ejecutar intervenciones que vayan orientadas a resolver los problemas. Entonces, en primer lugar, para señalar que sí, aquí también en nuestra universidad se ha recibido el impacto y las consecuencias del COVID durante los siguientes años en los que hemos estado también en una situación de transición respecto al contacto de los docentes con los estudiantes, por lo mismo que veníamos desarrollando, cumpliendo justamente la normativa de evitar la presencialidad. Entonces, hemos estado en esa situación de transición en la que hemos visto que para los estudiantes no ha sido fácil estar en estos año y medio aproximadamente de hacer trabajo virtual, trabajo remoto,
para después engancharse con lo que ha sido ya la presencialidad. Y justamente esta investigación que se hace en esa etapa de transición en los últimos meses del año pasado, probablemente ha captado esta situación, ¿no?, de inquietudes que se han presentado, de eh, situaciones que no estaban completamente definidas porque estábamos a la expectativa de una nueva ola, ¿no?, que también en nuestra región se presentó de alguna manera en los últimos meses del año pasado. Entonces, hemos podido captar que la pandemia ha tenido un efecto muy marcado respecto a la afectación de la salud mental de nuestros estudiantes y que nos ha expuesto en el tapete la exigencia de desarrollar algunas intervenciones para poder menguar, para poder disminuir ese impacto. De acuerdo a los resultados que hemos advertido en nuestra universidad, podemos anotar que es cierto que no ha sido probablemente un número muy importante, tampoco no pretendía ser representativo como para extrapolar estos resultados. Les ha costado a los estudiantes también contestar esta encuesta, ¿no? Porque ellos han seguido haciendo trabajo virtual, sin embargo, eso no ha sido un mecanismo fácil para poder preocuparse por dar respuestas sobre su propio bienestar, sobre su propio pareceres respecto a cómo maneja su salud mental y por ello es que quizás no ha sido una muestra más numerosa y que nosotros lo entendíamos así a pesar de la convocatoria, a pesar que hemos utilizado los canales de las redes sociales, las comunicaciones internas, pero lo explicamos por esa situación, ¿no? La incertidumbre, el hecho de haber logrado recepcionar toda esa situación de dolor, de tristeza respecto a la lejanía de los seres queridos, de los amigos, al hecho de interrumpir los estudios, al hecho de tener que trasladarse. Incluso nosotros tenemos un buen porcentaje de estudiantes que no viven en la región o en la ciudad de Arequipa, sino que también viven en las otras provincias, ¿no? Y entonces durante esos meses de pandemia, lógicamente, por más que hubieran estado atentos a la convocatoria de las clases virtuales, han jugado otros fenómenos, ¿no? Como el hecho también de la inconsistencia, por ejemplo, de un servicio de Internet, ¿no? Entonces, ha evidenciado que han estado en desventaja, incluso quienes aún estudiando, estando matriculados como alumnos regulares, no han tenido las mejores condiciones y el mismo acceso los que están que los que están en la ciudad, ¿no? Sino que también han tenido esta situación de desventaja por las desigualdades sociales, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta como también elementos que pueden haber influido en la salud mental. Entonces, nuestra universidad eh, ha hecho una lectura de esta situación y, como decía, estamos deconstruyendo lo que quizás no se pensó antes de la pandemia, ¿no? Respecto a la relación de la universidad, a la relación de la academia con nuestros propios estudiantes. O sea, pueden estar formando parte de la comunidad, pero no necesariamente tenemos esa capacidad, la universidad, de atender todas sus necesidades, ¿no? Generalmente decimos, se ve reflejado en el rendimiento, ¿no? Esta relación entre la universidad y los estudiantes, pero no es suficiente y por lo tanto nos obliga en cuanto a la lectura de esta afectación de la salud mental por efecto de la pandemia, a ir mucho más allá de lo que podría ser solamente la
el ofrecimiento de servicios, ¿no?, generales, como por ejemplo podrían ser aquellos que se brindan de atención o consultas psicológicas, ¿no? Entonces, en este camino es que estamos como universidad y poniendo por delante el enfoque de responsabilidad social, porque no podríamos hablar de una situación de intervención fuera si es que no lo resolvemos los temas dentro, ¿no? Y en estas resoluciones tenemos que pensar en esa tarea que tiene la universidad con el bienestar, es decir, con aportar al bienestar psicológico y emocional de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestro personal administrativo, porque al fin y al cabo eso es lo que todos conocemos como salud mental. Y para lograr tener ese bienestar psicológico y emocional tenemos que medir aquellas situaciones que podrían también influir, ¿no? O sea, cuando se evalúa, por ejemplo, los hábitos de sueño, no es pues por una decisión propia de los estudiantes que puedan tenerla recortado los hábitos de sueño, sino también hay que pensar en la convivencia, las situaciones de armonía que se puedan generar en el hogar o en el espacio amical, el tema de la violencia, ¿no? El tema de todas aquellas situaciones que pueden afectar esa salud mental. Entonces, nuestra universidad está tomando algunas decisiones y también convirtiéndolas en políticas institucionales para que podamos hablar de fomentar espacios resilientes y para que los propios estudiantes, en este caso, a partir de esta investigación, también puedan ser estudiantes resilientes, ¿no? O sea, cómo nosotros, aunque pudiéramos decir, nuestros estudiantes tienen el Seguro Integral de Salud, del SIS, ¿no? Tienen algunos, muy pocos, tienen el Seguro Social, pero cómo más bien ponernos en el campo de lo que es la promoción de la salud, ¿no? No tanto en la parte recuperativa, que podría ser la alternativa que tienen cuando tienen alguna enfermedad, motivo de consulta y podrían acudir a esos servicios de salud. Pero desde la universidad estamos planteando el de poder desarrollar estrategias ubicadas dentro de lo que es la promoción de la salud. O sea, cómo la UNSA se convierte en una universidad promotora de la salud, ¿no? Esto es lo que desde hace muchos años atrás se ha venido promoviendo en lo que son universidades saludables, desde la Organización Mundial de la Salud y también desde la red de universidades promotoras de la salud. Pero ahora, ¿cómo aterrizamos en ese sentido en el campo de la salud mental? Y allí es preciso mencionar que en nuestra universidad estamos formalizando el programa de universidades saludables, estamos teniendo una intervención directa para que los diferentes servicios que dependen de bienestar universitario pudieran desarrollar mecanismos de seguimiento, porque lo que podemos tener es un diagnóstico, identificarlos, es una población cautiva que sabemos que puede tener problemas relacionados con depresión, con angustia, etcétera, pero mientras no exista ese acompañamiento, mientras no tengamos, diríamos, esos sensores, ¿no? Esos sensores que nos exijan una participación multidisciplinaria, probablemente vamos a contribuir poco, ¿no? A que ellos mismos tengan una noción exacta del reconocimiento, del autocuidado de la salud, ¿no? Porque eso es lo que generalmente se ve. Solo cuando están enfermos, ellos toman nota y acuden, ¿no? A que les den un medicamento. Pero a lo que nosotros queremos llegar es que nuestra comunidad se plantee un reconocimiento de la gran tarea que tiene de el autocuidado de la salud. Y para hacer eso, lógicamente, no lo podemos dejar solo al libre albedrío de decir, ya, pues, sí, cuídate, anda a tu control, sino que la universidad
mediante este programa de universidades saludables, está planteando el desarrollo de intervenciones que estén orientados en esta línea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alimentación saludable. Los resultados que hemos tenido realmente nos hemos quedado preocupados, ¿no? Porque al parecer en lo que menos piensan nuestros estudiantes es en tener una alimentación adecuada. Tiene que ver, por supuesto, con los determinantes sociales, tiene que ver con la capacidad adquisitiva, tiene que ver con hasta el transporte, ¿no? Nosotros tenemos un comedor universitario. Lamentablemente no tenemos una cobertura como para poder decir que vamos a llegar a 25.000 estudiantes de la UNSA, pero sí podemos plantear, ¿no? Orientaciones, consejos, servicios, seguir insistiendo con el tema, por ejemplo, de lo que significa pues la política del cero plástico, el cero papel, o sea, ir construyendo toda una cultura que los haga de darse cuenta que ellos son protagonistas, protagonistas de la defensa de su propia vida, de su salud y por supuesto también del bienestar emocional, del bienestar psicológico, ¿no? Y frente a lo cual también estamos diseñando algunas estrategias de tutoría, ¿no? Incluso en nuestra universidad ya ha aceptado el reto de esta corriente que plantea que ya no los veamos solamente a los estudiantes como, diríamos, los únicos interesados en poder resolver este tema de la salud mental, sino que también comprometamos a los docentes, ¿no? Entonces, aquí toda una exigencia que para ser un docente, investigador, y además ser un docente de nivel A, tiene también que desarrollar mentoría, ¿no? O sea, todo lo que implica perfeccionar el tema, por ejemplo, la tutoría, ¿no? Que no siempre, como digo, está acompañando en el día a día a nuestros estudiantes y por lo cual muchos docentes no siempre se sienten capaces de hacer esa tutoría y pasar a una exigencia mayor, porque ahí la responsabilidad tiene que ser también medida de acuerdo al compromiso también de los docentes. De igual manera, y en el campo específico de la salud mental, nosotros tenemos un convenio que hemos suscrito con la Gerencia Regional de Salud de Arequipa para garantizar el funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario San Agustín. Este funciona dentro de nuestras instalaciones y viene atendiendo, y esta es una exigencia muy peculiar de San Agustín, atendiendo a toda la comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y al personal administrativo para cuando exista una demanda, una consulta que tiene que ver con su salud mental. Esto además implica, a diferencia de lo que puede ser el protocolo en los otros centros de salud mental comunitario, que va a atender no solamente los temas de mediana complejidad, sino también todo lo que implica ese interés de parte de la comunidad universitaria de acudir para que el equipo multidisciplinario del Centro de Salud Mental Comunitario de la UNSA pueda prestarles todas digamos, los servicios que no consisten solamente en medicación, ¿no? Sino también en todo lo que implica fomentar el ocio, el desarrollar programas, terapias de acompañamiento, etcétera, que están planteados ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy y quiero insistir es que los resultados de esta investigación nos están encaminando a realizar esas intervenciones en las que pongamos por delante como una forma de asegurar y que además de comprometernos, el de garantizar que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes puedan estar preparados para enfrentar situaciones de descompensación económica o de situaciones que puedan presentarse, la delincuencia o el tema de la movilidad incluso, a partir de este acompañamiento. Y solamente quisiera remarcar algo que quizás
no se ha profundizado mucho, o en todo caso como sugerencia, el tema de la violencia en el recinto universitario, que no siempre se lee a través de las estadísticas que llegan, en este caso, a la Defensoría Universitaria. Hay realmente silencios, hay temor de parte de quienes resultan siendo víctimas y a pesar que se está haciendo todos los esfuerzos porque en la Defensoría Universitaria se canalicen estas denuncias, porque se haga una difusión de lo que son los derechos, la defensa de los derechos, el tema del enfoque de género, siempre existe esta situación que definitivamente afecta a la salud mental de nuestra población, ¿no? Y especialmente la población estudiantil, que probablemente son las que tienen menos herramientas para poder enfrentarlas. Entonces, estos resultados nos parecen muy interesantes y en base a ello es que estamos desarrollando estas formas de salvar el tema de rompimiento, ¿no? De la estabilidad emocional y con la intención de asegurar no solo su rendimiento, también la continuidad de los estudiantes y lo más importante, ¿no? Que se vaya construyendo una cultura en favor de la paz, en favor de la justicia, en favor de lo que debe ser la defensa de los derechos humanos y por ahí empezamos, ¿no? Porque necesitamos tener personas estables, ¿no? Necesitamos tener personas que puedan superar situaciones de ansiedad o de depresión o de inseguridades para poder aspirar a tener una mejor sociedad. Mientras los tengamos en esa manera, probablemente nos va a costar mucho más, ¿no? Y para eso la universidad tiene que tomar partida para contribuir, ¿no? Para contribuir, no los va a solucionar definitivamente, pero tiene que contribuir con estas intervenciones, con estos programas que nos ayude a estar más cerca de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Neves sus comentarios, aportes, el compartir iniciativas institucionales en el caso de la UNSA, una universidad de referencia, pues nos señala un camino para actuar. En el programa estaba previsto un segundo comentario a cargo de una profesora de la Universidad Nacional de Piura. Lamentablemente ha tenido una circunstancia personal que no le permite estar con nosotros, pero como invité desde un inicio, pues le comento a la doctora Casarriento que hay por lo menos 6 preguntas en el chat. Yo las voy a formular seguidamente para efectos de que pueda ella luego hacer una reflexión que incluya algún alcance sobre esos temas, pero nos advierte que el público que nos acompaña pues ha prestado mucha atención y obviamente son colegas universitarios, así que tienen una aproximación muy cercana a estos temas. Una pregunta dice, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la salud mental de los estudiantes? Una segunda dice, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una mala salud mental en los estudiantes? Una tercera, ¿cuáles son los recursos disponibles para ayudar a los estudiantes universitarios a mantener su salud mental? Plantean también si existe, lo plantean como hipótesis, existe un tabú en algunas universidades para reconocer que un gran porcentaje de sus estudiantes tienen ansiedad o depresión. Esto sería así, hay esa, digamos, preferencia de no mencionar, digamos, los problemas más grandes en la ilusión de que si no hablo no existen. En alguna de las preguntas de la investigación que usted ha presentado, dicen, se indagó sobre ideación suicida actual, teniendo en cuenta que ustedes encontraron hasta 77% de estudiantes con depresión y 24% en depresión y otros síntomas, y 24% de depresión extremadamente severa. El tema entonces delicado, pero también gravísimo del riesgo, amenaza o situaciones de autolesión y hasta suicidio, pues está identificado en el estudio, pero plantean un desarrollo complementario. Y una última vinculada al tema del sueño.
Sí, pregunta si tomaron en cuenta el exceso de trabajos asignados por los docentes, ¿no? La carga académica en sus asignaturas, considerando que los estudiantes pues llevan 5 o 6 cursos. Si hay una relación entre esa exigencia académica y la reducción de horas de sueño, digamos, si pudiera tener una causalidad, o en todo caso, pues el tema del sueño es pluricausal, digamos, pueden concurrir en determinados momentos razones académicas, pero en otros momentos, digamos, esa situación se gatilla a partir de otras circunstancias personales, familiares, de ser el caso. Entonces creo que con la Ujú. muy interesante intervención de la doctora Neves y con estas preguntas, Mónica, tendrías la oportunidad de una segunda intervención que complementes y que pudieras hacer algún alcance de los temas expuestos. Gracias por las preguntas y la participación del público. En realidad, el tema es amplio y diverso. Definitivamente son varios los factores de riesgo que pueden llevar a que haya afectación en salud mental. Unos tienen que ver con la presencia ya de problemas previos, ¿no? Cualquier estudiante que ya haya tenido alguna dificultad anterior a la pandemia, probablemente lo que dice la investigación es que es sujeto de riesgo. La doctora Neves ha hecho especial énfasis a un factor que en otros estudios hemos visto y que son importantes, que es la violencia. La violencia es un factor de riesgo sumamente importante y en ese sentido rescatar la importancia de incorporar políticas contra el acoso y el hostigamiento, por ejemplo, dentro del campus, pero también una campaña muy fuerte sobre lo que es la violencia, porque la violencia es un problema nacional. Y es un problema que trasciende varios espacios y nuestros futuros profesionales tienen que ser sensibilizados sobre el tema y educados sobre el tema para justamente prevenirlo y atajarlo, ¿no? En la cantidad de pérdidas, creo que el tema de las pérdidas diversas y múltiples es un factor de riesgo definitivamente para condiciones de salud mental y la tenencia de recursos personales como pueden ser la resiliencia, pero también el soporte social. Y en ese sentido nos hace pensar que hay ciertas poblaciones, ciertos subgrupos dentro de la universidad que son de riesgo. Los estudiantes migrantes, sobre todo aquellos que han migrado y tienen un contacto muy remoto, muy distante en el tiempo con sus familiares. Los estudiantes que viven solos, los estudiantes que tienen bajo rendimiento, son ejemplos de subgrupos de personas que podemos identificar dentro del campus como particularmente más vulnerables porque han perdido una red importante de soporte social que es lo que los sostiene en el tiempo. Los hábitos de salud también son condiciones que pueden protegerlos y una de las condiciones de mayor riesgo que se ha investigado es el manejo del estrés académico. Y acá hay dos miradas. Por un lado hay que dar recursos a los estudiantes para manejar el estrés académico, pero también hay que tener una mirada crítica a cómo se están planteando nuestros diseños curriculares, nuestros planes de estudio, cómo se llevan a cabo la organización de los cursos y trabajos dentro del semestre. Muchas veces los profesores piensan que su curso es el único o es el más importante y le llenamos con un montón de trabajos y jamás nos reunimos para conversar, ok, ¿qué cursos lleva un alumno en un semestre? Y coincidir y darnos cuenta que a lo mejor estamos mandando los trabajos en las mismas fechas, en los mismos periodos y estamos más bien sobrecargando a los estudiantes. Y muchas veces, muchos de los trabajos son solo eso, o sea, son sobrecarga de trabajo, no es tanto cantidad, sino es más bien calidad. ¿Cómo podemos saber si los estudiantes están en riesgo? Definitivamente hay estudiantes que se aproximan a los servicios de salud y a los profesores para comentarles sus dificultades. Y creo que esta es una primera entrada con la cual uno puede identificar a sujetos que pueden tener ciertos riesgos. Es importante que todos los profesores y administrativos sepamos los canales de derivación para la atención de los estudiantes. Muchas veces los docentes no saben a quién recomendar. Entonces, articular para que dentro de cada universidad conozcan toda la línea de atención interna y externa de la universidad, de tal manera que esos momentos donde los alumnos comparten sus experiencias sean oportunidades para que nosotros derivemos a estos estudiantes a los centros de bienestar de la propia universidad.
Pero también hay que tomar nota de los estudiantes que se desaparecen en clase, estudiantes que abandonan el curso. Entonces no esperemos estar en parciales para después darnos cuenta en nuestra lista de asistencia que hay 3, 4, 5 estudiantes que desaparecieron. Uno tiene que empezarlos a captar desde la segunda, tercera, cuarta semana. Estudiantes que uno los ve distraídos, que no participan, que no entregan trabajos, que están distraídos en el celular, que faltan, que se ven indiferentes. Estos estudiantes son aquellos a los que no vamos a detenerlos para llamarles la atención, sino creo que son estudiantes donde uno puede conversar con ellos, y cuando uno conversa con ellos se abre un montón de cosas que están de fondo y que le está pasando al estudiante. Una de las cosas que también coincido con la doctora Neves, creo que la salud mental es muy importante, pero hay que trabajarla desde la promoción, primero que nada. Y creo que la tarea de todas las universidades es comprometernos en hacer que nuestros campus sean campus promotores de la salud. De hecho, ya se están creando la red peruana de universidades saludables, en la cual se están articulando esfuerzos para hacer que las universidades pues tengan una serie de políticas e iniciativas que cuidan la salud de los estudiantes. Lo bonito de estas redes es que rescata ideas comunes, pero también particularidades propias de cada universidad. Nuestro país tiene un montón de recursos. Por ejemplo, algo que me decían comunidades extranjeras era la alimentación es relativamente barata en el Perú. Los alimentos, las frutas, las verduras son relativamente cómodas en su consumo. Algunos campus universitarios tienen espacios inmensos para las prácticas de deporte, tienen mucho más contacto con la naturaleza que otros campus. Entonces, hay que insertarnos dentro de programas que tengan el respeto por las políticas de la promoción de la salud y rescatar las particularidades y las riquezas de cada campus universitario. Este es un espacio de oportunidad. Creo que no ha habido época alguna donde el tema de salud mental sea tan consciente en nuestra población. Coincido que hay mitos sobre salud mental. Coincido que para algunas personas el tema es difícil, pero creo que en estos momentos todos podemos entender por qué es importante la salud mental, cómo afecta esta a nuestro bienestar. Y a partir de eso creo que hay un montón de posibilidades para empezar a trabajar en las universidades concientizando sobre la importancia del cuidado de la salud, fortaleciendo las redes que existen dentro de cada universidad, redes de estudiantes, redes sociales que tienen los estudiantes, los centros de estudiantes funcionan muy bien, los movimientos estudiantiles son fuentes de soporte, promover los programas de tutoría y me animaría a rescatar una recomendación que sacamos del programa de duelo. Creo que las pérdidas que hemos tenido son pérdidas que toda la comunidad ha sentido. Y cada universidad puede aprovechar estos espacios como comunidad para integrarnos como sociedad, comunidad, el crear eventos conmemorativos que tengan que ver con el duelo. Yo sé que hablar de la muerte, hablar de las cosas que hemos vivido, puede ser visto como muy doloroso, pero ojo, hemos perdido estudiantes, pero hemos perdido docentes, hemos perdido administrativos. Y tener un espacio para hacer algo conmemorativo en recuerdo a estas personas, pero también como para generarnos una nueva motivación para el futuro. Creo que estos eventos, estos espacios son necesarios en nuestra universidad. Recordar es importante para poder aceptar lo que nos ha ocurrido y para poder crecer a partir de lo que hemos vivido. Entonces, la pandemia nos ha afectado, pero también puede a largo plazo convertirse en una oportunidad de transformación interna y personal, y en ese sentido creo que las universidades son espacios donde, pues sí, hay que detenernos a pensar lo que nos ha pasado como país, como sociedad y como el mundo, inclusive como generación, y aprendamos lecciones de esta experiencia. Muchas gracias a la doctora Casareto, a la doctora Neves por sus aportes en el tema previsto. Simplemente y a modo de complemento y simbólicamente de clausura, en nombre de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades, pues agradecemos a las cerca de 2.600 personas que
se han registrado y hemos tenido una asistencia promedio de más de 200 personas en cada una de las mesas desarrolladas. Durante 5 días hemos tenido 13 momentos, 13 oportunidades, exposiciones, mesas redondas. Hemos tenido presentaciones de 23 universidades. Por lo tanto, pues hemos compartido una reflexión universitaria nacional sobre diversos temas que marcan la agenda de actuación del día a día del quehacer universitario. Esta actividad ha sido diseñada y inmediatamente será reportada a los vicerrectores académicos. En este espacio es que surge esta semana de la formación. Ellos tienen programada una reunión a inicios de noviembre en la Universidad Nacional del Altiplano. Se reunirán nuestros vicerrectores y vicerrectoras en Puno, y seguramente pues parte de la agenda serán muchos de los temas que en esta semana se han trabajado. Esta es la segunda semana de la formación. Estamos muy satisfechos por los logros, los progresos obtenidos, y nos inspirarán para diseñar aún mejor una tercera semana en julio del 2024. A quienes preguntan por las conferencias y los materiales, les vamos a enviar un correo a cada uno de los que se han registrado. Tenemos un canal de YouTube de la Red Peruana de Universidades. Vamos a colocar ahí el video de cada una de las mesas desarrolladas, y hemos solicitado a los expositores también que compartan, en el caso que hayan usado alguna proyección, material visual, pues lo compartan para que sea también de acceso a quienes han tenido interés y han acompañado cada uno de estos temas desarrollados. Creo que hay demandas y respuestas institucionales, pero también un margen amplio para respuestas colectivas, respuestas articuladas, trabajos en red. No siempre y necesariamente a nivel de las 27 universidades de la red, pero pues la cadena se construye eslabón por eslabón. Así que podemos ir haciendo, este es un estudio de investigación de 8 universidades, seguramente pues podrán haber otros estudios, podrán haber nuevas versiones, ampliando el número de universidades participantes, pero varios de los temas que aquí se han señalado como importantes, necesarios, podrían muy bien tener, sin perjuicio de las singularidades institucionales, esfuerzos articulados, campañas nacionales. Así que ahí hay un tema para trabajar en conjunto, que es lo que anima a la red peruana desde hace 16 años que venimos sostenidamente pues, apostando por la mejora de la educación superior en el Perú. Así que reiterándole el agradecimiento a cada uno de ustedes. Los esperamos para la tercera semana de la formación en el 2024, y a quienes estén interesados en estos temas, obviamente habrán seminarios y otras actividades en formato virtual que tienen la ventaja de la cobertura en los siguientes meses, y estaremos informándolos para que formen parte de estas iniciativas académicas. Con esto entonces concluimos la semana y damos por clausurada la segunda semana de la formación de la Red Peruana de Universidades. Muy buenas tardes, buen fin de semana, y próximamente pues felices fiestas patrias dentro de las circunstancias de felicidad que podemos tener, pero la fiesta nacional es también una oportunidad de reflexión y de encontrar un sentido común, ¿no? Desde las universidades y como país. Buenas tardes, muchas gracias. Yo me voy despidiendo, Mercedes, Martín, un gusto de reencontrarnos virtualmente. Acabo de mandar mi ponencia a Cristian para que puedan hacer uso de ella y más bien reencontrarnos pronto. Hasta De luego. acuerdo. Gracias, Encantada, Mónica. Muchas encantada, gracias, Mónica. Muchas Mercedes. gracias. Chao. Gracias, Martín. Un Gracias. gusto volver a saludarte. Gracias. Encantada. Te esperamos en Arequipa. Pronto, gracias. Ujú. Chao, chao. Adiós.